Lunes 23 de septiembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en el primer programa dedicado a la Defensoría de Audiencias. Muy buenas tardes, yo soy Renata Chapa, defensora de audiencias del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues ya son las 7:05 de la tarde y el día de hoy quiero que te quedes con nosotros porque el programa que vamos a presentarte tiene un contenido que estoy casi segura que no te hubieras imaginado que en la radio se presentara algún día. Quiero en ese sentido también igualmente invitarte a que si, por ejemplo, tú me estás escuchando en tu vehículo, manejando allá en Saltillo, que por cierto le doy las gracias también a nuestra productora y operadora en Radio Universidad Saltillo, porque estamos en vivo, estamos enlazados y enlazadas en vivo hasta allá, a nuestra compañera Karina Cerecero. Si tú me escuchas allá en Saltillo, te quiero comentar que aquí en Torreón, donde también Marco Polo Martínez nos acompaña, y en las cámaras también Arturo González, a quienes les agradezco mucho, algo sucedió casi hace 30 años. Al parecer se movieron algunas situaciones, algunas circunstancias, y una persona tomó una decisión importante al acercarse a ciertos interlocutores que daban respuestas a varias preguntas que él tenía vinculadas con su día a día, con su espiritualidad. Y ya desde el momento en que digo la palabra espiritualidad, en un programa como este llamado ¿Y ahora quién podrá defenderme?, ¿qué tiene que ver un tema con este otro? Pues el día de hoy le quiero dar la bienvenida a ese espíritu que tomó la decisión de acercarse al budismo y en el occidente, no estoy nada más hablando de México, como si fuera poco, no estoy nada más hablando de Coahuila, y tampoco estoy solamente circunscribiendo a Torreón, Coahuila. Estoy abriendo la explicación a el occidente como tal. Nuestro invitado tomó la decisión de acercarse a esos interlocutores que mencioné hace un momento y comenzar a hilar, a crear, a tomar decisiones clave para que en Torreón, Coahuila, en el ejido La Paz, existiera un centro de meditaciones budista con una línea específica, una línea particular, y sobre esa decisión que nos coloca en el centro, históricamente hablando, de lo que en el budismo existe hoy en día en el occidente, pues es lo que convierte a este programa en algo muy diferente. Estamos acostumbradas y acostumbrados a escuchar pésimas noticias, pleitos políticos, guerrillas entre bandos que luchan por tener el control en el narcotráfico. Sabemos que el espectáculo de lo rojo, el amarillismo, es algo que tanto en medios de comunicación comerciales como educativos vende y se posiciona. En esta ocasión le abrimos la puerta a Carlos Madero Cantú, porque él es quien nos explicará a lo largo de estos minutos qué lo llevó a tomar esa decisión para que en Torreón, Coahuila, existiera este centro de meditaciones budista de linaje Bon, que él ya no lo platicará,
Y te quiero dar las gracias en primerísimo lugar, Carlos, por estar aquí, por tomar tu tiempo para un programa como este. Yo sé que las audiencias también tienen necesidad de escuchar otras historias, otras narrativas que no sean las del conflicto crudo, claro, repetidamente. Y ese es el primer agradecimiento, porque escucharte abordar este tema y con lo que tú has aportado, yo sé que para no pocas personas va a ser un momento de mucho regocijo. Bienvenido a Radio Universidad Torreón y Radio Universidad Saltillo. Pues gracias, Renata, por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo. No había tenido oportunidad a través de este medio, de transmitir lo que acabas de mencionar. Y bueno, primero quiero agradecerte por la amistad que tenemos ya de muchos años. Hemos coincidido en algunos eventos y la verdad se dieron las circunstancias para que hoy estemos aquí. Así es. Contigo, con tu auditorio, y esperemos que los que están escuchando puedan tener una probadita de este tema, de esta experiencia personal que pudiera compartirles para que les pueda servir, para que abran sus mentes, abran su corazón y lo apliquen algo de esto que transmitimos hoy a sus vidas para ser mejores. Y en ese aspecto, Carlos, por supuesto es recíproco el afecto. Me gustaría mucho que también nos ayudaras a comprender este término que a veces es tan llevado y traído, que tiene que ver con todo un pensamiento, con todo un linaje, con toda una tradición, pero cayendo en los medios de comunicación a veces, cada quien lo explica de una manera que venda, ¿no? O una manera que le pueda, ¿no?, gustar o causar cierta curiosidad a las audiencias. Y yo sé también que tu explicación va a provocar que esta visión tan chica o tan reducida, o a veces tan tergiversada, de la palabra budismo como tal, claro, y de la meditación y actividades subsecuentes, pues sea útil para poder comprender de viva voz de quien mencioné hace un momento que tomó esa decisión de abrir este centro. Claro, con gusto. Quisiera hablar un poquito de quién soy, mi historia, porque yo soy lagunero, soy de Torreón. Yo no nací en Tíbet ni en los lugares orientales. Que eso es muy interesante. Es muy importante también, porque soy lagunero de corazón. Me formé aquí en la Escuela Carlos Pereira, tuve toda mi experiencia de formación de primaria, secundaria y preparatoria en la cultura judio-cristiana, donde realmente recibí de todos los maestros, de todos los profesores, muchos valores, muchas bendiciones, y me empecé a formar con los jesuitas. Con los jesuitas, básicamente, que la verdad es un área de valores muy, muy importante en mi vida. Y posteriormente me decidí estudiar mi carrera profesional. Soy ingeniero civil, soy constructor, soy empresario. Estoy casado, soy padre de familia, tengo hijos, tengo nietos. Soy una persona ya adulto mayor y de alguna manera pongo este contexto para que más o menos entiendan en el momento en que lo estoy transmitiendo, porque he tenido para mí un parteaguas en mi vida. A los 39 años de edad conocí estos linajes, y antes y después para mí, siempre he dicho, es un parteaguas de conocimiento y de beneficio, de transformación, en donde he podido tener muchos mejor beneficios para mi persona, mi salud, mi bienestar, mi mente, mi familia, mi entorno laboral, mi sociedad. O sea, realmente funciona este tipo de metodologías que les voy a compartir. Quiero hacer una pausa ahí pequeña porque ya me llamó también la atención. ¿Qué te pasó a los 39 años que te llevó a este camino? ¿Algo tuvo que haber pasado? Sí, todo es una causa y efecto, que es precisamente el karma, que ahorita les voy a hablar un poco más de lo que significa, que es causa y efecto, en pocas palabras, la acción, en donde yo siempre he estado desde pequeño en búsqueda de algo, como todos buscamos algo, la felicidad o
mejor o algo que nos falta. Y yo no había encontrado eso que me llegara a un nivel de profundidad o que me diera todas las respuestas que yo tenía sobre la cuestión de quién soy, sobre mi esencia. Y cuando tuve oportunidad en esa edad, kármicamente, que me invitaron a un curso introductorio del budismo tibetano, pues ahí fue donde empecé a escuchar y a entusiasmarme por este camino, y he tenido la oportunidad desde entonces de tener conocimientos de muchos maestros, de muchos linajes del budismo tibetano principalmente, y actualmente ya tengo más de 20 y tantos años, donde ya tomé la decisión de un solo camino, que ahorita se los comparto, que es el Bon budismo, que es el que ahorita vamos a explicar. Pero en sí, eso fue el momento que me tocó, y de ahí en entonces fue donde durante ya casi 30 años he tenido la continuidad y la confianza, el refugio de continuar en esto hasta que me dé esta vida humana. ¿Cómo lograste en aquel tiempo, una vez que tomaste la decisión de acercarte de esa manera, de entregarte? Porque hablas de un linaje, hablas de una determinación Compromiso. hasta el resto de tu vida. ¿Cómo fuiste manejando esta decisión en tu vida con tus pares, con tus familiares, en tu familia nuclear, con tus amistades? Y te lo pregunto, Carlos, por lo siguiente. Vuelvo al tema de los medios de comunicación y lo que muchas personas pueden inferir que es el budismo. Entonces, Claro. Me imagino, vamos a pensar un escenario hipotético, que tú y yo hubiéramos sido amigos, ¿no? Que tú, a tus 39 yo también hubiera tenido 39, y que hubieras llegado y me hubieras platicado de esto. Quizá yo me hubiera desconcertado porque Desde no luego. tengo la información. Platícame. Mira, en ese es muy sentido. importante entender la palabra budismo. Exacto. Budismo es un sufijo, como el cristianismo, el hinduismo, el budismo, que se le nombraron en Occidente. La palabra budismo en sí es budismo, pero la palabra correcta debe de ser Buda Dharma. Buda Dharma. Buda Dharma. Bien. Ajá. La palabra Buda, lo que muchos no conocen y quisiera expresarlo, no es un Dios superior, no es un hombre, es un estado de la mente consciente, de la mente despierta. O sea, la palabra Buda es un estado mental. No es un personaje, No es un personaje como específico. tal. Exacto. Es el todo. Es un espacio abierto de conciencia pura. Pero a nivel individual, todos en nuestra esencia tenemos esa conciencia primordial, esa conciencia pura, que es nuestro ser. Y eso es lo que es Buda. Entonces, esa es la palabra Buda. Y Dharma significa la enseñanza, los símbolos, las estupas, las figuras, estatuillas, tancas, textos, todo lo que te quite el sufrimiento, lo que te da la metodología para llegar al estado de Buda es Dharma. Fíjate, todo lo que te quita el sufrimiento. Y vuelvo a encaminar, porque el programa como tal tiene una honda preocupación de este rol que tienen los medios de comunicación como escuelas de millones de seres humanos, como si de lo que se tratara, Carlos, fuera de reforzar el sufrimiento. Así es. Y posicionar el sufrimiento como un quizá deber ser, pero tú estás hablando Esa es la de inversa. algo diferente. Aquí se trata de erradicar el sufrimiento, que es la causa de todos los problemas, obstáculos que hay. Y la raíz de todo el sufrimiento es la ignorancia, pero no una ignorancia de falta de conocer cosas, sino una ignorancia de no saber quién realmente somos, de no conocer tu aspecto de tu Buda interno, de tu ser interno. Por eso muchas tradiciones y religiones dicen, hay que ir a tu interior. Pero el problema es que nomás te platican cosas bonitas o te dicen qué hacer y qué no hacer, pero no te dan la metodología para accesar a ese ser.
Y esos son los métodos del Dharma, donde interviene la meditación, interviene una serie de prácticas para poder ir interiorizando, calmando tu mente, purificando tu mente, desarrollando cualidades positivas para poder accesar a esa esencia, a ese ser que todos tenemos. O sea, aquí no tiene nada que ver qué religión tú tengas, qué economía tengas. Esto es para todos, esto es abierto totalmente para todos, no es exclusivo, esto es sumamente incluyente. Entonces, regresando a la palabra budismo, ya les dije, es Buda Dharma. Buda Dharma. Uh-huh. Y el linaje en el que yo ahorita estoy desde hace muchos años se llama Yundrun Bon. Antes de hablar de Yundrun Bon, ¿qué es un linaje en este contexto, bueno, Carlos? Porque también se escucha muy distinto y las audiencias pudieran tener otra idea de, suena como en un determinado estatus lo de linaje, bueno, pero ¿qué es? El linaje no es un estatus, sino que significa una continuidad de transmisión de enseñanza. Una continuidad de transmisión de maestro a discípulo. Uh-huh. Y viene de manera ininterrumpida de miles de años, transmitiéndose de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, el conocimiento de la naturaleza, de la mente, de la esencia, para poder que siga fresca esta enseñanza. ¿Dónde comienza esta enseñanza? No tiene un principio. No tiene un principio. La palabra Buda no tiene un principio ni un fin. Es lo que se llama la eternidad. Bien. Es un continuo. Es un continuo siempre. Y eso es el ser, el eterno presente. Uh-huh. Sin embargo, creo que también en este caso, ese continuo está asociado al oriente y a ciertos puntos geográficos como origen. Bueno, el linaje es porque el primer fundador hay dos líneas, no acabé de explicar. El budismo que conocemos en Occidente proviene de hace 2500 años con Siddhartha Gautama, que muchos lo conocen como Siddhartha Gautama o Sakyamuni Buda en la India. Y dices que en el Occidente lo conocemos así. Y él, de ese budismo de India, brincó a Japón, a China, a Tailandia, a todos los países de Asia, y posteriormente está en todo el mundo actualmente el budismo que proviene de ese linaje. Hay diferentes escuelas de budismo que vienen de India. Uh-huh. En el siglo VII de nuestra era, el budismo de India, de Sakyamuni, viaja al Tíbet. Uh-huh. Y ahí se incorpora estas enseñanzas y se forman escuelas del siglo VII a valor presente, de las cuales sobreviven 4 escuelas que tienen esta uh-huh. influencia. A diferencia del Yundrun Bon o el Bon budismo, que abriendo esas palabras no es más que lo mismo, Bon significa Dharma. ¿Son sinónimos? Es lo mismo. Antiguamente, el Yundrun Bon se puede decir, la escuela más antigua tibetana, autóctona del Tíbet, no proviene de la India, es autóctona de ahí. Bien. Y el Bon tiene 3 períodos, el Bon primitivo, el Yundrun Bon y el nuevo Bon. Son 3 momentos de historia. Uh-huh. El Bon primitivo era muy chamánico. Usaban todavía rituales donde podían matar animales en el Bon primitivo. ¿Que me estás hablando de qué siglo más o menos? Estamos hablando de hace más de 3,000 años atrás. Bien. Muy atrás. Entonces, el fundador de este Yundrun Bon, no el Bon primitivo, sí, se llama Trungpa Chenrab, uh-huh. que existió hace miles de años, y él, de alguna manera, estaba en un territorio del Sun Ninju. Era un territorio muy vasto, porque no estaba la tierra del antiguo Persia, posiblemente era una extensión muy vasta, a lo mejor una tercera parte del planeta, y eso era una influencia, y hablaban
esa lengua todavía del Samsung. Él, en sus recorridos, llega a Tíbet y ve que están estos Bon primitivos y les enseña las enseñanzas para que no maten seres sintientes, y los enseña a hacer ofrendas con tormas o con otra manera, y empieza a darles diferentes vehículos. Como eran muy primitivos los que interconectaba con ellos, les dio lo que se llaman vehículos causales o vehículos más dualistas, en donde les enseñaba medicina, astrología, ofrendas, de acuerdo a su nivel de conocimiento y de capacidad de percepción. Hay 9 vehículos que van en aumento, todos te quitan el sufrimiento, pero de alguna manera unos son más simples y otros un poco más complejos. Ya vas al resultado, al fruto de conectarte con el ser. Esto que acabas de declarar, estos 9 vehículos, la explicación que estamos a punto de escuchar, es algo que ha sido perpetuado desde siempre. Entonces. Existe esos vehículos y la transmisión empezó de mente a mente, 9 maestros, luego 24 maestros de la transmisión oral, no había nada escrito, fue todo oral, y era donde se transmitía de un maestro a un discípulo, y todos esos 24 maestros ya estaban dentro del linaje, que se puede decir de este linaje, dentro del Tíbet, ya en el Tíbet, y hasta el siglo VII fue el último de estos 24 maestros. Posteriormente llega el budismo de India, se incorpora y hay un poco de recelo, y el rey en turno decide que se quede el budismo tibetano proveniente de India, y el otro escondieron sus textos y siguió la continuidad, pero un poquito más discrecional, pero continuó hasta el momento presente. Entonces podemos decir que esa escisión se debió, o al menos tuvo cierto origen político. Sí, tenía también un aspecto político en donde, bueno, le daban prioridad a cierto tipo de personas, y así sucedió. Posteriormente, los grandes maestros obviamente no se confundían en las enseñanzas, sino que era más bien la cuestión de los líderes que estaban ahí en turno, los que estaban en ese ambiente. Entonces, volviendo un poquito, Yundrun, Bon, ya dijimos que Bon es Dharma, y Yundrun significa indestructible o eterno, o la verdad indestructible, que ese es precisamente lo que es Buda. Yundrun, pudiéramos decirle que es la palabra de la conciencia despierta, ese es Yundrun. Entonces vuelves a lo mismo, Buda Dharma, entonces Bon, budismo, o Yundrun Bon es lo mismo si nos reflexionamos en cuanto a que todo lo que entendamos de esto va a lo mismo, es la mente despierta. Bien. ¿Okay? Bien. Esa es la clave de todas estas palabras para que entiendan lo que significa, y no tiene que ver necesariamente con un aspecto religioso, aunque sí existe el aspecto religioso y todas las metodologías, pero su visión no es una visión que tengan que teísta, de decir tengo un ser superior separado a mí, sino que aquí se entiende que tú y el ser superior son uno con la esencia, y esa es la conciencia que tú tienes que encontrar cuando tú te reconoces ese Buda interior, te fusionas con la madre o con el espacio de la conciencia pura, y ese es donde realmente ese es el despertar, donde todos estamos interconectados, todos los seres humanos y todos los seres sintientes. En esencia somos una sola conexión, y ese reconocimiento se llama sabiduría. Bien, que es precisamente parte de, o la contraparte, por llamarlo de alguna manera, cuando hablas de la ignorancia como el origen del sufrimiento. Lo que han descubierto estos maestros que han llegado al estado del despertar, o al estado del Buda despierto, han encontrado que la causa de todo el sufrimiento es la ignorancia. Y la ignorancia es precisamente el no poder saber quién somos, y de ahí de la ignorancia surge nuestro ego, o la dualidad. Y de ahí surgen 2 venenos o 2 emociones principales, que son me gusta, el apego, o no me gusta,
el enojo. Y esa dualidad, nosotros en nuestra vida, todo lo dividimos, el ego siempre divide y nunca está satisfecho. Por eso siempre todos andamos buscando y buscando y buscando y no encontramos, menos afuera. Claro. Pero, porque el ego quiere más. Y hablando de egos y en medios de comunicación también, quizá lo que te voy a preguntar a continuación sea algo con lo que tú te has enfrentado, yo me imagino que también en muchísimas ocasiones, porque incluso también tus padres, como me lo has compartido en varias ocasiones, pues ellos estaban formados en la religión católica. Me acabas de compartir también que tú fuiste formado en primaria, secundaria y preparatoria por los jesuitas. Y entonces, ¿cómo lograr tomar esta bandera de el budismo y con este linaje que mencionas en un país como México, en un estado como Coahuila, en Torreón, y con una comunidad en donde pues la práctica del catolicismo es avasallante? ¿Cómo, Carlos? La verdad, fue muy difícil porque vas contracorriente, porque te sienten que eres loco, te sienten que te fumaste o porque estás en contra de lo que tu cultura, tus padres te han enseñado. Yo siempre he respetado eso, o sea, yo no es que rechaces lo que ya tienes, al contrario, lo acumulas. Lo que pasa que este nivel de conocimiento es mucho más abierto, más apertura, y te enseñas o nos enseñamos a respetar a todas las religiones, valorarlas a todas por igual y entender que todos somos seres sintientes, somos seres humanos y que las religiones son creencias que las hace el hombre, todas. Y no tiene nada que ver con la esencia es divina, la esencia es pura. No importa qué interpretes como Dios, que Dios es real, pero lo importante es cómo lo interpretas, cómo te acercas a Él. No estar separado de Él, sino qué tanto puedes fusionarte con Él. Danos un ejemplo para poder tener mucho más claro esto de la separación o no con esta idea de Dios como concepto. Por ejemplo, muchas personas piensan que está afuera de ti y que ha creado todo y que te administra tu vida, tus acciones, buenas o malas, y tú le pides que te dé lo que tú necesitas, pero al final de cuentas toda la tarea es tuya. Al final de cuentas nadie hace la chamba por ti. Ya me estás hablando desde la perspectiva budista. Claro, porque la dualidad significa que tú esperes a que alguien separado de ti haga o te dé lo que tú necesitas. Y eso no funciona así, porque todo funciona debido a una causa y efecto, que es la ley natural del karma. Uh-huh. Todo lo que tú haces con tu cuerpo, habla y mente tiene consecuencias, virtuosas o no virtuosas. Entonces, el creador de tu propia vida eres tú mismo. Entonces, en nosotros mismos, en nosotras mismas, está todo. Causa y efecto. Claro. Okay. Nosotros este cuerpo lo hemos logrado gracias a nuestro alimento. Si tú comes algo, te haces y traes esa formación. Tu memoria hace que tú tengas tu forma de actuar, tus circunstancias, todo lo que tú hagas con tu cuerpo, habla y mente, es parte de tu causa y efecto. El punto es que como no tenemos una visión pura, sino que tenemos una visión que se llama kármica, una visión limitada de la realidad, nosotros estamos percibiendo el mundo y lo interpretamos de una manera diferente cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, esa percepción tiene mucho que ver de tus experiencias que tú tengas, cómo te experimentas a ti mismo y cómo te sientes tú de acuerdo a tu experiencia. Uh-huh. A tu propia historia de vida. A tu propia historia de vida. Entonces hay unos que se sienten muy mal, otros se sienten muy bien. ¿Y por qué es esa variedad? Porque es debido a su percepción y a su interpretación de cómo perciben las cosas, la vida. Bien. Entonces, bien. Y la mente, entre más confundida esté, entre más limitada esté, entre más emociones conflictivas como el enojo, el apego, los celos, el orgullo estén presentes en ti, todo ese tipo de emociones, ese tipo de dualidades
llevan mucho dolor y sufrimiento. Por eso se les llama los venenos, esos les llamamos venenos. Desde la perspectiva budista, ese es el nombre. Desde la perspectiva budismo. Sí. Pero entonces, volviendo un poquito de la dualidad, es eso de que consideras que existe alguien separado de ti y que cuando tú mueras vas a ir a un lugar, a estar a un lado o cercas de un ser superior y vas a ser tú eterno junto en ese lugar. Pero la verdad es que nuestra identidad es cambiante momento a momento, nada dura para siempre y todo lo que nace tiene que morir. Eso es un hecho. Entonces nosotros al nacer crecemos, envejecemos, nos enfermamos y morimos. Todo lo físico se queda aquí. Ya dijimos que la mente no es física, es mental y es la que continúa. Hablaste de un continuo. Esa es la continuidad del ser. Que no tiene un principio. Que no sale y continúa, pero bajo otros lineamientos que son las huellas o semillas kármicas de las acciones que tú hiciste, son las que determinarán tu continuidad para evolucionar o involucionar o tomar una nueva forma. Eso es el sentido de esta visión en donde hay una continuidad. Bien. Es por esto que los niños cuando nacen no nacen en cero. Todos tienen un software en su continuo mental anterior, que es el que influye para que en sus circunstancias propicias unos salen más brillantes, otros no tan brillantes. Siendo tus hijos les das el mismo alimento, la misma educación y uno sobresale más que otro. ¿Por qué? Porque uno tiene un software distinto que el otro. Trae una memoria kármica a lo mejor más positiva que el otro. Y entonces, de función de dónde te toque, de ahí empiezas a continuar tu nueva continuidad. Por eso es una continuidad. ¿Tú crees entonces, Carlos, que dadas estas explicaciones que están vinculadas a la historia, a lo político, evidentemente a la espiritualidad, a esta perspectiva del Oriente, de los puntos geográficos que has mencionado, ¿tú crees que esa sea una de las razones por las cuales el abordaje del budismo y de sus diferentes linajes y de explicaciones y ejemplos como los que brindas no sean tan socorridos en los medios de comunicación? Porque ahorita que hiciste esta lista de los venenos, pues casi estaba pasando en mi mente un sinfín de títulos de películas, de sitios que pagas mes con mes para que tengas una suscripción. Por mi mente estaban pasando periódicos y las notas de Primera Plana, 8 columnas, estaban pasando también programas de radio, incluso noticiarios de carácter comercial. Y es eso. Entonces, ¿por qué si lo explicas de esa manera, por qué si lo enumeras desde este fundamento budista, qué es lo que entonces, desde tu perspectiva, es lo que está llevando a los medios de comunicación a defender este otro tipo de contenido? Pues yo pienso que todo es un negocio. O sea, el punto es que desgraciadamente vamos creando muchos satisfactores en nuestra vida con la tecnología, en donde nos está dando un confort y es muy correcto, pero también ese tipo de bienes que estamos teniendo, esta simplicidad de tanto bienestar que tenemos, nos hace una vida más perezosa, de menos conciencia. Ya nuestras mentes están más lentas, ya no trabajan igual que antes. Yo recuerdo cuando yo era niño que no había celulares, no había muchos entretenimientos, ni siquiera televisión, pues nos la chutábamos todo el día, fútbol, pleitos, lo que fuera. Fue la niñez de convivencia y de vida. Claro. Y entonces tienes ahí unas experiencias que te hacen que tengas un sentido de movilidad, de discernimiento distinto a un niño de hoy que no lo dejan salir a la calle para que no se ensucie o porque no se lo roben. Son épocas diferentes y ese tipo de hábitos o patrones que estamos teniendo hay que evaluar si nos están llevando realmente a la larga a ser más felices o a más insatisfacción, porque yo creo que hoy hay muchos niños que están insatisfechos, que están confundidos, muchos adolescentes, y esas mentes están totalmente distorsionadas, y el problema es que la mente
si no sabes tener atención, si no la sabes controlar, ella te controla a ti. Y si tú le estás metiendo información de todos estos venenos a través de los medios, a través de los periódicos, a través de las películas, a través del celular, todo eso influye para que te vayas creyendo todo ese tipo de historias o todo ese tipo de información que te dan y las hagas como verdaderas. Ya dijimos que lo que tú tengas de experiencias es como tú te experimentas. Entonces, como estás metiéndole a tu mente pura paja o puras cosas no constructivas, te hacen sentir deprimido, triste. Y si ves más y más, o sea, es causa y efecto. Si tú siembras una semilla blanca, sale una flor blanca. Si siembras una semilla negra, sale una flor negra. No se puede de otra manera. Si tú tienes una acción de hacer un patrón de hábito recurrente de tomar alcohol, si no lo paras, pues vas a tener las consecuencias del sufrimiento que te da ese tipo de hábito. Y llega un momento en el que ya te gana y es más fuerte que tu voluntad y no puedes salir de ese hábito. Y así hay muchos hábitos que tenemos, como la sexualidad, como la adicción al trabajo. Hay muchas cosas que tenemos de adicciones a ideas, a pensamientos, a culturas, a ideologías, y nos aferramos a todo esto. Entonces lo que tenemos que aprender con todas estas nuevas metodologías es a calmar nuestra mente, ponerla en el presente, ponerla quieta. ¿Por qué? Porque cuando la mente que está en movimiento, que es nuestro intelecto, que es muy útil, que es donde sale todo nuestro ego, si lo sabemos mover nosotros a la mente, es maravilloso. Tú puedes construir mucho potencial con tu mente, pero si ella te controla a ti, de acuerdo a tus patrones de hábito, te va a conducir a lugares no muy satisfactorios. El problema es que no controlamos la mente, no controlamos nuestro cuerpo. Y estas metodologías te enseñan a que digas, tú tienes que ir a tu interior para que controles tu mente y controles tu cuerpo. ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Por qué tenemos obesidad? Pues por inconsciencia de que no estamos conscientes qué comemos, qué tomamos, qué bebemos. Pero ¿de quién depende? De ti. No puedes pedirle a un ser superior, ya no me des de comer o ya no me como el pastel. Depende de ti. Bien. Ese es el punto de la importancia de tomar conciencia. Y cuando tú ya limpias todo esto, tienes ese control, tu mente, tu conciencia, empieza a elevarse el nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia es como una luz. La ignorancia es la oscuridad. Imagínate que hay un cuarto oscuro y te sueltan ahí, pues estás chocando, no ves, te topas con todo. Pero al momento que prendes un cerillo, ves. Incluso un cerillo. Un cerillo, y es en el instante. Entonces, cuando tú logras conectar con tu ser, es pura luz interna. Bien. Y esa luz interna te da la posibilidad de ver la vida de una manera diferente. Y es en donde el mundo cambia, porque estás viéndolo de una manera distinta. Hace unos momentos, cuando estábamos a punto de entrar al aire, platicábamos precisamente de la importancia de abrir también espacios en la radio, en la televisión, en los medios digitales, en la prensa, que tengan que ver con esta otra perspectiva, incluso si ese momento o esa información es del tamaño de un cerillo en un medio de comunicación y le llega a una sola persona, quizá esa persona vaya a encontrar eso que en su momento también tú estabas buscando y que lo lograste. Permíteme nada más, Carlos, quiero dar las gracias a las personas que están conectadas en este momento y quiero decirles que se encuentran, están ahorita varias personas preguntando por aquí algunos datos. Darío Delgado dice, estamos bombardeados de información basura. Muchas felicidades por el tema y por el invitado, te mandan felicitar. También igualmente Juan José Villagrana está presente viendo el programa. Cecilia Brett, que fíjate, por ejemplo, esto que me llama mucho la atención, Carlos, en el caso de la perspectiva de género. De las mujeres. Y cuando hablas de sufrimiento y todo lo que tiene que ver con estos, a veces, estereotipos también tan arraigados con el hecho de
que una mujer está llamada a sufrir, una mujer está llamada a soportar tragedias, a que si entre más sacrificio realice en aras de... Claro. Entonces se consagra como una mujer. Evidentemente, pues lo pregunto motivada por mi género, claro está. Pero me da mucho gusto que tengamos ahorita audiencia que está interesada por saber sobre este tema y específicamente el del karma, el tema del karma. Claro. Que con eso, caray, qué lástima que no puedes creer que faltan 15 minutos para las 8. Ay, qué rápido se fue. Bueno, vamos a hablar del karma. Vamos a hablar del karma. Porque el karma es muy importante que entendamos, porque luego escuchamos esa palabra, pero también dices, ¿y esa cómo se come? También bien manoseada el bien karma. Manoseada. Karma significa acción. Significa que todo lo que tú hagas, consciente o inconsciente, es debido al karma, a una acción. Todo lo que es con tu cuerpo, tu habla y tu mente, todo lo que tú generes, una acción tiene una reacción igual y contraria, de la misma intensidad. Si tú tienes una acción constructiva, siembras una semilla que esa va a dar el resultado positivo para ti. Uh-huh. Eso es una causa y efecto. Y ese se llama karma individual. También existe un karma colectivo, como ciudad, como país, como familia, en donde de alguna manera ese karma influye porque están haciendo los mismos tipos de acciones y entonces suman las ideologías y todo esto. Esto es debido al karma también. Todo esto es karma. ¿El karma te lo construyes tú o viene de un continuo también? El karma tú lo vas construyendo, pero se continúa. No se puede extinguir solo. Es como una cuenta bancaria. Si tú tienes un dinero en una cuenta, te la tienes que gastar. El karma se tiene que agotar. Si hoy tenemos una preciada vida humana, es muy afortunado, muy bendecidos que tenemos una preciada vida humana, a pesar de que somos 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Si te fijas, la gran mayoría está en un rango de sufrimiento muy alto. Entonces, preciada vida humana es aquella que tiene sus cualidades físicas y mentales estables, que tiene lo básico para su alimento, su sustento, su entorno, pero tiene la intención de un camino espiritual. Es bien importante que la gente esté consciente que hoy más que nunca, no importa qué linaje, no importa dónde, pero que tengan un camino espiritual, que busquen. Si bien a lo mejor no tienen el nivel de sabiduría que les estoy diciendo, pero te acercan un poquito con esas acciones virtuosas. Todas suman, cualquier lugar está correcto. No se trata de que vente para acá o vente para allá. Donde te toque conocer un maestro calificado, nomás cuida que sus cualidades sean correctas, que su persona sea correcta, que sea impecable en lo que dice y lo que hace, y confía. Eso es importante, confiar en una persona, en un guía, y que te dé los métodos para que tú puedas superarte. ¿Qué tiene esta función de mediación? Es un maestro, es el que tiene el conocimiento y la experiencia, y entonces esa es la transmisión que hablo del linaje. Uh-huh. El maestro que ya lo experimentó, ¿qué le toca? Darlo a otro, y lo transmite, y esa es la continuidad. Eso es lo que se llama el linaje de transmisión de maestro-discípulo. ¿De qué? De la conexión. No se trata que te den toda la metodología, sino que dices, yo ya conocí mi ser, ya desperté con mis métodos a esa claridad, entonces yo no tengo duda, ya tengo confianza en mi interior, mi refugio interno, y entonces no me queda más que agradecer y que siga el servicio, la compasión, ver por los demás. Ya no hay ego, disminuye a su mínima expresión. Entonces, ¿qué volteas a ver? A tener empatía por los demás, y ves el sufrimiento de los demás y les echas una mano para que no sufran. El sufrimiento no es positivo para nadie. ¿Quieres que te diga algo? Yo creo que las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, cuando dijiste la palabra karma, estaban esperando una explicación que solamente tuviera que ver, quizá, con lo negativo. Porque por lo general, el estereotipo del término karma es, tiene mal karma. O si hiciste eso,
No. El karma verás cómo te va. Y el Pero buen karma. El buen si karma. tú haces acciones virtuosas, en vez de Claro. matar gente, ayudas a sanar a la gente, vas a los hospitales, les echas una manita. En vez de tomar lo que no te pertenece y robar, eres generoso y les das a los que no tienen. Todo ese tipo de acciones, obviamente, vas a tener más beneficios para ti y para los otros. Claro. Los otros, tarde que temprano, si tomas lo que no te pertenece o si mientes, pues te van a traer las consecuencias. Es cuestión de tiempo. Exacto. Y que van a traer sufrimiento a ti. Uh-huh. Pero si tú eres generoso, si tú eres amable, si tú puedes ayudar al prójimo, te sientes bien contigo mismo por el hecho de darlo y no porque necesites nada, sino por dar, pero a su misma vez haces feliz a otros. Sí, y se superan. Y es una inercia, y ¿no? Ese es un karma positivo. Sí. Y el karma positivo, ¿qué te trae? Bienestar físico, bienestar energético, bienestar de salud mental. Y puedes tener una calidad de vida mucho más placentera que cuando estás totalmente en acciones negativas, porque te andas escondiendo de todos lados, traes el cuerpo todo deteriorado y tú mismo te estás autodañando. Claro. Entonces, ¿cuántas acciones de forma interna se hacen de forma automática? Tenemos 11 sistemas internos y muchos no los controlamos. Es karma. Todo lo que se mueve interno es karma también. Esa es la perspectiva. El sistema digestivo, el sistema circulatorio es karma, es causa y efecto. Todas las células se mueven por karma. Todo lo que se forma en la materia, todo es causa y efecto. Bien. Todo lo que se multiplica, eso es universal. Y hablando de karma, Carlos, algo importante va a pasar este jueves. Sí. En Torreón. Y pues para quienes nos escuchan y nos ven, sobre todo también para quienes quisieran, ¿no? Hay una oportunidad valiosísima en términos de el interlocutor que viene a La Laguna, a Torreón, el tipo de metodologías, cuando hablaste hace un momento, porque van a haber dos eventos, dos actividades importantes. Y hoy, hablando del karma y oyéndote, si ya tenía ganas de asistir, pues ahora ya tengo 500% más, porque escuchar también a otra persona hablar del karma, claro, y este interlocutor, pues también igualmente nos deja un referente distinto. ¿Quién viene, Carlos, el próximo? Sí, mira, les platico brevemente. Sí. Dentro de nosotros tenemos una institución que se llama Ligmincha Internacional, que está en más de 30 países. Aquí estamos, Ligmincha Laguna. Que tú lo hace 30 años. Y nuestro espacio se llama Chamalín, que significa un espacio para cultivar la sabiduría y el amor. Entonces, nosotros aquí apoyamos los martes y los domingos para guiar prácticas a los que quieren aprender a meditar. Pero este jueves en particular viene un conferencista que es un instructor de origen polaco, que ya tiene más de 30 años en México viviendo, y es uno de los que están siguiendo también desde hace mucho tiempo a Tenzin Wangyal Rinpoche, que es uno de los maestros principales de este linaje del Bon Budismo, y viene este jueves a Torreón. Él vive en el DF, y en la Ciudad de México. Lo conocemos hace mucho tiempo. Es una persona simpaticísima, habla muy bien el español. Así, perfecto. Y nos va a dar de 7:30 a 9 una conferencia, la llamamos conferencia ahí en Chamalín precisamente, sobre el tema del karma. Lo va a dar de una manera muy completa, muy dinámica, muy abierta, y va a haber tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, eventualmente traemos a instructores o maestros calificados para que puedan venir aquí a La Laguna y traer conferencias, seminarios o retiros, para que la gente que tenga interés pueda asistir. No difundimos mucho esto, la verdad, porque no nos dedicamos a esto. Nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, y lo hacemos de manera voluntaria. Eso es muy importante. No vivimos de esto, lo hacemos, nos cuesta, con gusto. ¿Por qué? Porque creemos que esto puede traer mucho beneficio a nuestra región, y lo ha traído. Les hablaba que íbamos en sentido contrario del río cuando empezamos hace 30 años. Hoy venimos de bajadita y chiflando, porque todos ya quieren ir. Ya ven que ser budista no es que nada más te estés... Y no es que seas o no seas, simplemente cambias tu forma de ser, de vida, de apertura, y eso no tienes que ponerte ni una etiqueta. Exacto. Simplemente somos laguneros, más abiertos, más conscientes, más generosos, más para adelante, y eso ayuda
a que la gente confíe. Entonces vienen y dicen, oye, pues transformo mi vida con estas metodologías de tomar conciencia de la respiración, de la postura de meditar, de estar consciente. Todos estos métodos que son simples y muy profundos, si los aprendes, los puedes aplicar a tu vida y tú solo te transformas. Ya dijimos que nadie lo hace por ti, yo nomás te digo cómo, pero si tú lo haces, tú vas a lograr tu propia transformación. No importa en qué momento estés hoy de sufrimiento, ese es hoy, pero para adelante puedes transformarlo y no es destino el karma, se transforma. De hecho, el nombre de la conferencia es Lo que debes saber sobre el karma para poder cambiarlo. Eso es. Platícanos un poco de quién viene. Se llama Wojtek Pusinski. Él es de origen polaco. Tiene muchos años ya de instructor. De hecho, ha venido a Torreón algunas ocasiones, tiempo atrás. Y nos Pero ha dado, no viene seguido. No viene seguido, tiene ya años que no viene. Entonces es una oportunidad de que coincidió que tenía su espacio, porque andan también viajando mucho en todos lados. Pero hoy va a venir a Torreón, lo vamos a tener en casa y nos va a dar esa conferencia. Y el fin de semana, viernes, sábado y domingo, nos da un seminario que es ya un poco más profundo, porque ahí ya es teórico práctico y ahí te tienes que sentar a meditar. Y se llaman las 6 sesiones. La práctica de las 6 sesiones, sí, que son ya entrando un poco al terreno de esta tradición. Son las prácticas básicas, preliminares, importantes para todo practicante y debe conocer. O sea, son muy importantes estas prácticas. Te enseñan ahí, tienes sus nombres y cada una te da su explicación, su técnica, la ejecutas y luego la otra. Son 6 prácticas distintas que te las puedes llevar ya como conocimiento, y si las aplicas en tu vida son suficientes para que transformes todo lo que estamos hablando. Y esto es, digamos, lo del taller para un determinado tipo de público, ¿o tú considerarías que una persona que nos está escuchando en este momento y dijera, oye, a mí me llama la atención y yo quiero ir y me parece espectacular esta alternativa? Sí. ¿Crees que el llamado es también para este tipo de personas? Nosotros somos esta tradición te sorprende porque es para todos somos principiantes, todo nada está iluminado aquí entre nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que estamos en un nivel de conciencia a lo mejor un poquito más alto por la experiencia, pero al final de cuentas la apertura es para todos. No sabemos el otro en qué momento lo necesita, en qué momento está, y lo que escuche puede ser una luz, puede ser algo que le pueda beneficiar. Obviamente no es mágico, no es de una charla y ya la entendí. Esto es un compromiso de vida, el camino espiritual. Eso sí es muy importante decirlo. No es decir, ya lo sé, ya escuché y ya leí el libro, no. Y ya me transformé. No, eso no, así no funciona. Exacto. Se necesita horas, cojín, dedicación, el método, una guía, y así lo haces de una manera continua, en pocas semanas, en poco tiempo, puedes ir transformándote, y ya cuando tú lo dominas lo haces por ti mismo, pero sí necesitas una guía al principio que te dé seguimiento, y por eso nuestro centro está aquí sustentando a los que quieren practicar, y los que les interesa esto, pues se les da continuidad los domingos. Todos los domingos hay guías de maestros o instructores para poder dar seguimiento a estos métodos. Estamos casi a punto de cerrar la emisión, Carlos, y los informes para tanto la conferencia como el taller pueden encontrarlos en los siguientes números de teléfono: 871-241-8285, y también en el siguiente teléfono 871-182-6185. Y si se le pasó uno de estos números, pues Lic-Mincha tiene su página de Facebook, que es Lic-Mincha TRC, y ahí pueden también igualmente solicitar sus boletos tanto para la conferencia como para el seminario. Y a mí me da mucho gusto que un medio de comunicación como es Radio Universidad, que pertenece a una universidad pública, sea leal al término que le da su perfil. ¿A qué me refiero con eso? A que universidad viene de universalidad. Claro. Y universalidad se refiere a tener esta apertura de conocimiento. No darte un espacio o no considerar
que esta interlocución forma parte de conocimientos que son referentes clave, incluso de nuestra misma historia de las civilizaciones, sería un hueco francamente cuestionable. Yo siento que en la medida en que puedas tomar los micrófonos y que muchas otras personas que practican este tipo de budismo Bon, poco a poco, así como lo has mencionado tan claramente, ese mismo trabajo va edificando su propia estupa. Claro. Poco a poco, y que ya diremos en otro programa qué es la estupa, porque yo creo que ya de Saltillo ya nos llamaron la atención de que ya son las 8 y aquí seguimos, pero reiteramos esa invitación, ¿verdad, Carlos? Muchas gracias, está abierto a todos, me da gusto los que escucharon, que tengan bonito día, gracias por su atención y espero que les haya gustado esta charla que tuvimos. Muchas gracias, Renata. No, al contrario, muchísimas gracias y nos estamos escuchando y viendo el próximo lunes. A ver qué venimos a platicar después de haber conocido a Wojtek Puszyński y su conferencia sobre el karma. Ahora, a mí me llama demasiado la atención porque eso está rompiendo el estereotipo de palabras que ya están muy arraigadas. Es un llamado. Y acompáñame, tú que me has estado escuchando aquí en Torreón, o si tú también estás en Saltillo y quieres viajar aquí a Torreón, también todas estas personas son muy bienvenidas. Yo soy Renata Chapa, defensora de audiencias del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila y fue un placer que abriéramos el micrófono para este tipo de temas que ¿saben en dónde son abordados? ¿En qué medios de comunicación? La verdad, prácticamente en ninguno. Solamente si entras a YouTube y lo buscas exprofeso, te lo vas a encontrar. Pero hoy estamos de fiesta. Hasta la próxima y esto fue, y ahora, ¿quién podrá defenderme?